Por favor, en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y tenemos muchos versículos bíblicos hoy, hermanos. Los niños pueden pasar a su actividad. Y luego nosotros estamos acá, hermanos, para meditar en un papá o un padre piadoso, ¿verdad? Estoy sobre todo hablando del papá, pero sí, un padre piadoso, ¿verdad? Un papá, hermanos, de que creyente, ¿verdad? Cristiano, hermanos. La Biblia dice que provechosa es la piedad con contentamiento, ¿verdad? Y Dios nos llama, hermanos, a vivir vidas piadosas, hermanos, que glorifiquen a nuestro Señor y Salvador Jesús. Lo tenemos, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en este pasaje bíblico casi durante todo el sermón, pienso yo. Y tengo otros versículos bíblicos acá, hermanos, que también nos vamos a poner en las pantallas, en los cuales vamos a meditar. Lo tenemos, dice la palabra de Dios, lo que aprendisteis, Pablo, ¿verdad?, que implantó esta iglesia, lo que recibisteis, lo que oísteis, pero también que, hermanos, vistes en mí. Repitámoslo otra vez esa parte. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí. Esto hagan, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Puede tomar asiento, hermanos, ya que ya oramos, ¿verdad? Y mantenga su pasaje bíblico, la Biblia abierta ahí. Hermanos, la Biblia nos dice en el Salmo 127, versículo 3, de que herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios. Y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, hermanos, los hijos son un regalo de Dios. Son un regalo que Él da, es la herencia de Dios y es algo de cosa de estima, dice. Los hijos, hermanos, se estiman, ¿verdad? Porque son un regalo que Dios nos da. Y quisiera introducirme hoy con Efesios 6:4 en las pantallas. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos da una exhortación, ¿verdad? Vosotros padres, no provoquen a ira a sus hijos, dice, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor, hermanos. Y cuando yo leo eso, tengo una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio de la Reforma, donde el pastor R.C. Sproul tiene un comentario sobre este versículo, y él dice así: a los padres se les confían las mentes, se les confían los sentimientos y se les confían los cuerpos de frágiles portadores de la imagen de Dios. Y cuando nosotros, ¿verdad? Nuestros niños vinieron a este mundo, ese pequeño niño, esa pequeña niña, hermanos, que después fue creciendo, hermanos, esos pequeños niños son, hermanos, a imagen y semejanza de Dios. Y a nosotros como papás se nos ha confiado, dice él aquí, las mentes de estos niños para instruirlos, ¿verdad, hermanos? En cosas buenas, los sentimientos de estos niños, hermanos, y sus cuerpos frágiles. Es el papá el que tiene que mantener con vida al niño, no solo en darle comida, ¿verdad? Pero también de los peligros, hermanos, de todas las cosas que ellos hacen. Es nuestro llamado cuidarlos hasta que ellos se puedan valer por sí mismos. Ahora, hermanos, aquí el Señor nos dice que los criemos en disciplina y en instrucción del Señor. Y nosotros, hermanos, somos bendecidos y privilegiados de estar en Cristo. Porque en Latinoamérica, hermanos, lo que más he escuchado yo es de que se daba mucho eso que ese versículo dice, de padres provocando a ira a sus hijos. Se daba mucho, ¿verdad, hermanos? Donde las personas, los hijos sabían que el papá en Latinoamérica, aparte de la mamá de ellos, aparte de la esposa, tenían más mujeres. Y era muy conocido eso. Se ha escuchado mucho de hombres, ¿verdad?, en Latinoamérica, hermanos, borrachos, que se gastaban todo el dinero. Y hijos, hermanos, muchas veces casi sin comer. En Latinoamérica, hermanos, se ha escuchado mucho, ¿verdad?, de castigos desenfrenados, hermanos. De castigos demasiadamente severos. En Latinoamérica hemos escuchado también, ¿verdad, hermanos? Y usted lo ha escuchado y yo quizás lo hemos escuchado de que muchas veces los hermanos, ¿verdad? Cuando hablan de sus papás, las personas cuando crecen y hablan de sus papás,
decir frases como nunca pude tener una plática pacífica con mi papá, nunca pudimos hablar de la vida, nunca pudimos hablar de nadie. Él era siempre una persona muy distante, muy fría y quizás eso, hermanos, fue lo que pasó en Latinoamérica porque no conocían el evangelio, hermanos, pero nosotros, por la misericordia de Dios, hoy nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo la Biblia dice que Dios nos da un nuevo corazón, que Dios nos da su Espíritu Santo, que Dios ha abierto nuestros ojos y nuestras mentes para leer la palabra de Dios, para pensar de una manera diferente y para comportarnos, hermanos, de una manera diferente de lo que sucedió en el pasado con nuestros padres. Ahora un problema es, hermanos, que esto ocurre de que a veces usted lo ha visto que la gente dice, ¿verdad? Yo no quiero ser como mi papá, pero cuando crece se convierte en exactamente igual al papá, ¿verdad? Y todos creo que comenzamos a ver, hermanos, patrones de comportamiento que son iguales a los del papá. Quizás usted fue criado por alguien de que no es su papá de sangre, pero por su padrastro usted comienza a ver, aunque no tiene la sangre de él, pero comportamientos iguales a los de él. Porque eso fue lo que aprendió en la casa, ¿verdad, hermanos? Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, nosotros como papás somos llamados a que nosotros en el hogar, hermanos, podamos tener un hogar donde Cristo sea honrado, hermanos, donde Cristo sea glorificado, donde la palabra de Dios, ¿verdad?, sea obedecida, donde la presencia de Dios esté con nosotros. En el libro de Esdras, capítulo 7, dice la Biblia que sobre este hombre Esdras, la presencia de Dios estaba sobre él. Y Esdras 7:10 dice que Esdras había propuesto su corazón a aprender la palabra de Dios, a ponerla por obra y a enseñarla en Israel. Hermanos, y cuando Dios ve un hombre que en su casa, ¿verdad?, él quiere aprender la palabra de Dios, porque él quiere obedecer la palabra de Dios, porque él quiere enseñar a sus hijos la palabra de Dios, téngalo por seguro que la mano de Dios va a estar sobre usted. La presencia de Dios, el favor de Dios va a estar sobre usted. Ahora, hermanos, yo en mi canal, en YouTube, ¿verdad, hermanos? Uno tiene su página de YouTube, ¿verdad, hermano? Su canal de YouTube, donde me gusta seguir muchas páginas, ¿verdad? De que enseñan de la palabra de Dios. Y yo sigo una, hermano, que se llama The Focus Pastor, ¿verdad? Donde se enfocan en pastores y dan enseñanzas de pastores. Y esta semana, como era el Día del Padre, hermanos, y yo ya tenía este mensaje en mi corazón desde hace un tiempito atrás, sobre ese versículo 9, yo me recuerdo, hermanos, de que, en esta semana me salió un video del pastor Thomas Schreiner, si recuerdo bien su nombre, Thomas Schreiner. Y este hombre, hermanos, yo ya había visto videos de él antes, es un hombre, hermanos, que tiene un doctorado en estudios del Nuevo Testamento, un hombre muy inteligente, hermanos, que ha sido pastor y es maestro de un seminario, muy conocido dentro de los cristianos evangélicos. Entonces este hombre, hermanos, tuvo 3 hijos varones y tuvo una hija. Y lo estaban entrevistando sobre cómo poder pasar nuestra fe de generación en generación, porque los 4 hijos que este hombre tuvo, los 4 están sirviendo a Dios. La hija se casó con un hombre que es pastor, hermanos. Entonces la hija está activa en el ministerio ayudando como esposa de pastor a este hombre que es pastor. Y luego los 4 hijos que él tuvo, uno de sus hijos es misionero. Y está, hermanos, predicando la palabra de Dios allá, hermanos, en lugares donde el evangelio no ha llegado. El otro de sus hijos es pastor de una iglesia local, ¿verdad? Y el otro de sus hijos es, hermanos, maestro de seminario y también tiene un doctorado sobre estudios del Nuevo Testamento. Entonces le preguntaban a él de que si él, ¿verdad?, le decía a ellos que tenían que servir en el ministerio, y él dice que no. Pero, hermanos, dice él que se alegra de ver lo que Dios ha hecho en sus vidas, de que ellos, hermanos, crecieron y también le sirven al Señor. Y luego el que lo entrevistaba le preguntó al pastor Thomas Schreiner de que si él podía dar un consejo. Si él podía dar un consejo a pastores, y yo creo que esto se aplica para todo hermano en Cristo, para que nuestros hijos puedan primeramente, Dios, seguir, hermanos, el camino de Cristo. Y si bien la salvación es solo de parte del Señor, ¿verdad? Y ningún hombre puede salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no me puedo salvar ni a mí mismo. Yo no puedo salvar a mi esposa. Yo no puedo salvar a mis hijos, porque la salvación es algo que viene solo de Dios, ¿verdad? Por gracia son salvos por medio de la fe.
Primera de Corintios, hermanos, 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Entonces la salvación es por gracia y no podemos salvar. Y es cierto, hermanos, que un hombre, y lo hemos visto, puede ser el peor papá y aún así sus hijos ser creyentes. Porque Dios en su gracia salvó, hermanos, a sus hijos. Pero hermanos, a este hombre le preguntaban sobre cómo poder ser un buen ejemplo para los hijos. Y él dijo esto: nuestros hijos nos conocen, dijo el pastor Tom Schreiner. Nos conocen, ellos nos ven en momentos de debilidad, ellos nos ven fallar. Ellos, dijo él, conocen si verdaderamente adoramos a Dios o adoramos las cosas de este mundo. Ellos nos conocen. Por tanto, lo más importante que ellos pueden ver en nuestras vidas es, dijo él, que nuestro cristianismo es genuino, que nuestra fe es verdadera, de que nuestro cristianismo es auténtico, dijo él. Y eso, hermanos, ciertamente me bendijo en gran manera, que eso fue, hermanos, lo que él hizo. Sus hijos siempre vieron, hermanos, de que Dios lo era todo en su vida, que Dios, hermanos, siempre era considerado en toda decisión que ellos tomaban. Y eso fue, hermanos, lo que Dios usó para impactar el corazón de los hijos de este pastor. Y eso, hermanos, a mí me llenó de gran alegría. Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice, lo que aprendisteis, lo tenemos, hermanos, versículo 9. Ellos lo aprendieron de Pablo, ellos lo recibieron de Pablo. La iglesia de Filipenses lo oyó de Pablo. Pero también, que dice Pablo, lo vieron en mí, dijo él. O sea, no solo lo escucharon, no solo lo aprendieron, no solo lo recibieron, pero también ustedes lo vieron. Esto hagan, dice él, y el Dios de paz va a estar con ustedes. Ahora, si usted se recuerda, hermanos, esta iglesia de Filipo comienza la iglesia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo no sabía dónde ir. En Hechos 16 dice la Biblia que Pablo quería ir a Galacia y luego quería ir a otras ciudades, pero Dios no le permitió ir a ninguna de ellas. Y dice la Biblia de que Dios le habla por medio de una visión donde él mira a un varón macedonio y Pablo va a Macedonia, hermanos, y Filipos era la primera ciudad de Macedonia. Y Macedonia es lo que hoy conocemos como Europa, ¿verdad? Y él llega, hermanos, allá a predicar la palabra de Dios y dice de que había un río donde se reunían ciertas mujeres, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando no habían 10 hombres judíos, no se podía establecer una sinagoga, entonces iban a los ríos a orar las mujeres. Entonces él llega ahí a ese río y comienza a predicarles a estas mujeres el evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que hay una mujer que se llama Lidia, que escucha la palabra de Dios. Dios abre el corazón de Lidia, hermanos. Ella cree en el evangelio, se bautiza ella con toda su casa y la iglesia va creciendo. Pero dice la Biblia que había una muchacha que era esclava de unos hombres que la usaban porque ella tenía un espíritu de adivinación y ella les adivinaba, les decía la fortuna, ¿verdad?, a muchas personas. Y esta muchacha, hermanos, dice la Biblia de que Pablo la reprende el espíritu que había en ella. En el nombre del Señor Jesucristo, sal de ella. Hermanos, cuando la muchacha queda libre de ese espíritu, los hombres que eran los dueños de ella, porque ella era esclava, se enojan con Pablo porque, hermanos, la ganancia de ellos se fue. Ya no adivinaba más. Entonces, como ella ya no adivinaba, estos hombres levantan una persecución contra Pablo de tal manera que dice la Biblia que agarran a Pablo y a Silas y los comienzan a azotar. Y una vez ensangrentados los meten, dice la Biblia, en la cárcel y ponen sus pies en el cepo. Y por ejemplo, viene a mi mente siempre la imagen de la Biblia ilustrada que tenemos de niños, ¿verdad? Donde aparece Pablo y Silas, hermanos, sus pies en el cepo sin poderse mover. Entonces ellos están ahí, hermanos, ensangrentados, ellos están ahí que no se pueden mover y cuando uno no se mueve por mucho tiempo se comienza a doler el cuerpo. Pero dice, hermanos, la Biblia de que era la medianoche y Pablo y Silas estaban orando al Señor, cantando alabanzas y los presos lo escuchaban. Hermanos, ellos cantando alabanza en medio del dolor y dice la Biblia, hermanos, de que eventualmente se convierte el carcelero y Pablo, hermanos, se va de esa ciudad. Y Pablo aquí, hermanos, les está diciendo a esos hermanos de que ellos no solo habían recibido el evangelio de él, pero que ellos, hermanos, también habían visto el evangelio en él. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que Pablo les dice a estos filipenses? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pablo le decía, para mí el vivir es Cristo. Pero no solo lo han oído de mí, lo han visto en mí. Mira el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él no solo le decía, regocíjense, alégrense en el Señor. Ellos lo habían visto a Él alegrarse grandemente en servir a Dios. Filipenses 4, versículo 11, ¿lo tiene? Los filipenses le han mandado una ayuda económica a Pablo y Pablo les agradece, pero dice aquí, no lo digo, lo tenemos porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todas estas cosas, ¿verdad? Satisfacción en Cristo, mi vida es Cristo, yo estoy lleno de gozo en Cristo. No solo se los había enseñado, hermanos, ellos lo habían visto en Él. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, hermanos, cuando fui y hablábamos del pastor Tom Schreiner, ¿verdad? Hablábamos de Pablo aquí. Pero yo me recuerdo, hermanos, cuando fui, hace un año exactamente, por esta fecha, fui a Turquía el año pasado. Y ahí, hermanos, todas las mañanas nos reuníamos con misioneros y nos daban enseñanzas con PowerPoint y nos enseñaban fotos de lo que habían hecho. Y recuerdo, hermanos, la familia con la que más estuvimos, 10 pastores que fuimos, ¿verdad? La familia con la que más tiempo pasábamos, esta familia, hermanos, había estado en Azerbaiyán. Y cuando uno busca Azerbaiyán en Google, aparece la capital, se ve lindísima, ¿verdad? Pero los pueblos alrededor, hermanos, son pueblos más pobres aún que los de nuestros países. Más duros que nuestros cantones aún allá en nuestros países, hermanos, o pueblos, ranchos, no sé en qué país, como le digan, ¿verdad? Pero, hermanos, en el lugar donde estos misioneros habían estado, no habían ni agua, no habían baños. Era algo bien primitivo. Y después que nos dieron la enseñanza, y ustedes pueden imaginar todos nosotros llorando, escuchando todo lo que Dios había hecho, enseñándonos fotos de la iglesia reunida, y que luego, hermanos, los sacaron a ellos, los expulsaron del país, pero la iglesia se quedó ahí establecida, firme. Ellos hablan por teléfono con los hermanos. Ellos fueron a Turquía, porque en Turquía hay muchas personas de Azerbaiyán. Y, hermanos, ellos nos dijeron, después que al salir de ahí, que íbamos a ir a comer, íbamos a conocer a sus hijos. Ellos tenían 3 hijos, pero 2 de sus hijos estaban ahí. A la hija mayor, hermanos, que se había graduado de aquí en Estados Unidos, había venido a estudiar, se había graduado de enfermera, y al hijo de 16 años. Y cuando conocí a los hijos de estos hermanos misioneros, uno en su mente podía pensar, por tantas cosas que uno mira aquí en Estados Unidos, ¿verdad? A saber si serán cristianos, a saber si tendrán gozo en su corazón, a saber si no estarán resentidos a sus padres por haber vivido en ese país en vez de estar en Estados Unidos. Y cuando los vi, para mi gran asombro, por la semana que estuvimos con ellos, los vi que eran gozosos. En la iglesia, cuando fuimos el domingo a adorar, hermanos, yo sé que no es bueno ver a la gente, pero yo abrí mis ojos para verlos cantar. Y los vi adorando a Dios. Hermanos, habían venido la hija, ¿verdad? Que se acababa de graduar de la universidad. Había venido de un viaje con Send Relief, donde ella había ayudado a muchas personas usando su profesión para servir al Señor. El hijo de 16 años, gozoso, le gusta básquetbol porque es más alto que yo, ¿verdad? El muchacho, y feliz, y cristianos. Y, hermanos, me recuerdo que el hermano, el misionero, ¿verdad? Jaime se llamaba él me dice que me enseñara yo fotos de mi familia. Le enseñé fotos de Stephanie y de los niños. Y luego yo le dije a ellos, ¿verdad?, que si me podían dar un consejo para mis hijos. Y me recuerdo que la hija de este hombre saltó y me dijo, si te puedo dar un consejo es esto: yo vi en mis padres un amor sincero por Dios y por la gente. No dijo solamente por la iglesia, por la gente. Yo vi en mis papás un corazón de servir. Ellos vieron, a pesar de que vivieron en ese lugar, a pesar de que obviamente ellos venían a Estados Unidos, tenían su gira donde predicaban en iglesias, ellos sabían cómo era Estados Unidos, pero regresaban siempre a ese lugar. Pero a pesar de todo lo que vieron, hermanos, ellos estaban gozosos.
Y ella dijo, ya de 20 y algo de años la hija dijo, yo vi en mi padre, y esas palabras, hermanos, me traspasaron hasta el alma. El Espíritu Santo las usó, un amor sincero. Y es lo mismo que dice Tom Schreiner. Y es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes lo vieron, lo oyeron, lo recibieron, pero lo vieron en mí. Hermanos, uno sabe cuando un hombre no es sincero, ¿verdad? Uno sabe cuando un hombre no ama de verdad a Dios. Uno sabe cuando un hombre no ama de verdad a su esposa. Uno sabe. Una vez me recuerdo que estábamos con unas ciertas personas y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, ese hombre no quiere a su mujer. Cabal, hermanos. No pasó mucho cuando ya había abandonado el hogar, porque se le echaba a ver de lejos. Los niños saben cuando no somos verdaderos, cuando no somos sinceros, cuando nuestro amor por Dios no es cierto. Ellos no los engañan a uno, hermanos. Si ellos, por ejemplo, algo que dijo Tom Schreiner es, él les pedía perdón siempre que él pecaba contra ellos. Los papás pecamos contra los hijos también. Fallamos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. No hay, hermanos. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que ellos vean de que sí, no somos perfectos, pero que vean a Cristo en nosotros. Que vean que nuestro cristianismo es sincero. Que vean que nuestro deseo de crecer en santidad. Que nos vean pelear contra el pecado. Esto es muy importante. Pero hermanos, venía a mi mente otro testimonio muy importante que lo da el pastor John Piper. Y me impactó tanto, hermanos, porque le hablaban a él, porque John Piper, hoy un hombre ya de 80 y algo de años, ¿verdad? Le hablaban a él sobre el papá de John Piper, quien fue evangelista. Y hace tantos años atrás, hermanos, póngale 60 años atrás, las campañas en Estados Unidos se hacían 7 días. Entonces cuando él tenía que salir, y como no iban en avión en aquel tiempo, muchas veces él dice que el papá pues tenía que viajar a diversas partes de Estados Unidos. Él a veces no estaba ahí hasta 2 semanas. Pero él dijo unas palabras que a mí me impactaron, hermanos. Él dijo que cuando el papá salía, la mamá nunca le hablaba mal del papá. La mamá lo que hacía era que lo ponía a orar por el papá, lo ponía a orar por la iglesia. Nunca le habló mal de hermanos de la iglesia, nunca le habló mal del papá. Y él creció amando a Dios, amando su obra. Y cuando él creció, eventualmente hasta pastor se hizo después. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque eso me hablaba fuertemente a mí, hermanos. Procuremos no hablarle mal a nuestros hijos. El hombre de la mamá y la mamá no le hable del papá. Porque a veces se da eso, ¿verdad, hermanos? Que hasta, hermanos, la mamá está poniendo ya cosas negativas. Ellos son pequeños, ellos no tienen la madurez para lidiar con estas cosas. Sí, quizás el papá es lo que sea, pero ellos no tienen quizás la madurez, ¿verdad, hermanos? Ellos quizás no tienen. Cuando escuchan cosas negativas contra congregarse o servir o estas cosas, los corazones de ellos, hermanos, son tan receptivos de que nosotros como papás tenemos que tener cuidado de no envenenar el corazón de ellos, ¿verdad, hermanos? Antes de envenenarlos, hermanos, tenemos que tratar de sembrar en ellos mejor la semilla del evangelio. Hablar de Dios, como vamos a ver eventualmente. Hablar de, hermanos, bien, ¿verdad? De congregarse, de lo que es la iglesia de Cristo, de estas cosas. Este es otro consejo muy práctico, hermanos, que acaba de venir a mi mente. Pero hasta decirle que respeten a los maestros en la escuela. Porque aquí en Estados Unidos no es como nuestro país. Cuando yo estaba en El Salvador, hermanos, me recuerdo que cuando el maestro entraba en las puertas, uno se levantaba. Buenos días, profesor. No era Girafales, pero era otro nombre. Y nos pegaban. Esa parte, a ver si era muy correcta. Pero lo agarraban en la oreja, hermanos, y nos daban con la regla y la mano así. Pero cuando vine aquí fue terriblemente diferente. Aquí uno se burlaba de ellos. Aquí uno, cuando ellos estaban hablando, les faltaba el respeto. Y eso mismo hasta dentro de la iglesia me ha costado a mí. A veces hasta aquí, cuando he dado enseñanza a los jóvenes, hermanos, hay algunos jóvenes bien irrespetuosos. A veces, hermanos, cuando daba enseñanza a escuela dominical a adolescentes, no era fácil. Pero los callaba, hermanos. No les pegaba, pero los ponía un varón y una hembra, un varón y una hembra, para que así se comportaran. Pero cuesta. Y ese, hermanos, es un consejo extra, ¿verdad? Hay que enseñarles a ellos, hermanos,
el bien. Hay que enseñarles, hay que decirles, verdad, que amen a Dios, que respeten a Dios, que respeten a sus maestros, hermanos. Todas estas cosas son muy importantes. Pero nuevamente, Pablo dijo, lo oísteis, pero lo visteis en mí. Porque ellos de todo se acuerdan, hermanos, aunque sean pequeños. Algo tan sencillo y podrá sonar chistoso, pero a veces mis niños les gusta estar en el carro. Yo sé que hoy está caliente, hoy ya cuesta un poco más, ¿verdad? Pero les gusta jugar que manejan en el carro. Y los subo, ¿verdad? Y hacen todo. Y yo les dije a mi hija, hermanos, esto fue hace como un año, estaba más pequeña. Yo le dije, cuando se maneja con las dos manos. Cree de que hoy cuando voy manejando, como ella ve allá, si me ve que no voy con una mano, ya me dice, tú dijiste que se maneja con las dos manos. Hermanos, ellos son tremendos para recordar todo lo que uno le dice. Nuevamente, hermanos, a veces él le quiere pegar a la niña. Mis hijos, ¿verdad? Usted sabe cómo son, cuando están las que tuvieron hijos bien separados, gracias a Dios, hermanas, porque no tuvieron que luchar con esto. Pero cuando se tienen dos chiquitos, es feo, hermanos. Tranquilos, separados son una cosa, juntos son otra bien diferente, hermanos. Y entonces, pero imagínense que yo le diga, no le pegue a su hermana, ella es una princesa, le digo, porque así le digo yo. No se le pega, pero si él me ve que le pego a mi esposa, hermanos, ya ahí pierdo todo yo, ¿verdad? Por tanto, es sentido común esto, hermanos, pero es muy importante, hermanos, lo que Pablo dice aquí, que lo que oigan de nosotros, también ellos lo vean en nosotros, para que ellos sean cristianos el día de mañana. Tengo una frase de Boris Buckham que dice aquí, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado, dice él. Y eso es cierto, ¿verdad? Qué bueno que sean deportistas, que sean músicos y que tengan una profesión, ¿verdad? Claro que sí, pero hay que enseñarles, hermanos, 1 Corintios 10:31, coman, beban, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Por tanto, quisiera dar 5 consejos rápidos, hermanos, prácticos, sobre cómo ser un padre piadoso. Y lo más importante que hemos visto aquí es que nuestra fe sea verdadera, ¿verdad? Así que estos 5 consejos van, hermanos, con esa base de que verdaderamente estemos en Cristo y que nuestra fe sea verdadera y que tengamos una verdadera comunión con Dios. Y daré versículos bíblicos para cada uno. Si puede poner nuestra hermana Mateo 10:31 al 34. Es muy necesario, hermanos, a enseñarles que ellos deben confiar en Dios para todas las cosas que vengan en el futuro. Quizás este es para los jóvenes más mayores, para los que tienen hijos más grandes. Pero es muy importante esto. No temáis por el día de mañana, dice la Escritura. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sigue diciendo, Mateo 6:31, perdón. Gracias. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Cosas que los gentiles buscan, ¿verdad? O sea, los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero dice, más buscad primeramente, dice la Escritura, ¿verdad? Siga, hermana. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34 dice una gran verdad. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Es muy importante, hermanos, que nosotros les enseñemos a honrar a Dios, a amar a Dios con sus vidas. ¿Por qué? Porque el día de mañana, hermanos, ellos se van a casar, ¿verdad? Y el matrimonio no es fácil. El día de mañana, hermanos, ellos van a experimentar los peligros, las vidas y las dificultades de este mundo. Y si ellos no están en Cristo, si ellos no tienen a Cristo, ¿se recuerda cómo dijo Jesús? Que el que oye la palabra de Dios y la obedece, Jesús le compara a alguien que edificó su casa sobre una roca. Pero el que escucha la palabra de Dios y no la obedece, Jesús le compara a alguien que edifica su vida sobre la arena. Y dice Jesús que a las dos personas les vinieron vientos, tempestades que simbolizan los problemas y las luchas, ¿verdad? Pero el que no obedeció a la palabra de Dios, que estaba edificando su casa sobre la arena, fue grande su ruina. Pero el que edificó su casa sobre la palabra de Dios, sobre la roca, hermanos, se mantuvo firme.
El día de mañana nosotros sabemos que esos pequeños niños que van a estar aquí van a tener problemas en sus matrimonios. Van a tener que luchar. Van a tener que luchar contra este mundo terrible. Papá y mamá no siempre va a estar ahí, ni debemos estarlo, pero ellos tienen que ser su propia persona, ¿verdad? Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ya va a tener su casa. Pero allá donde ellos estén debemos enseñarles eso. Que ellos busquen a Dios, que se fortalezcan en Dios. A mí me encanta esa parte de la Biblia, hermanos, donde a David lo quieren apedrear. Donde, hermanos, a David lo quieren apedrear sus propios hombres, los que estaban con él, los que se unieron a David en la cueva de Adulam. Todos ellos lo querían apedrear. Estaban amargados con él. Porque, hermanos, por causa de que él andaba allá, ¿verdad? Con los filisteos, hermanos, vinieron otro grupo de personas y robaron todas las pertenencias, las mujeres y los niños, pero no los habían matado, sino que solo los habían robado. Entonces todos los hombres dijeron, por culpa de David y por andar detrás de David esto pasó. Y lo querían apedrear y lo querían matar. Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y fue a buscar a Dios en oración. Y Dios al final le dio una salida de todo el problema. Y los hombres recuperaron todas las cosas. Y hasta ganaron un botín. Es muy importante, hermanos, que les enseñemos a ellos. Porque los problemas van a venir a sus vidas. Cada día va a traer su propio afán. Cada día es difícil. Ellos necesitan no recurrir a las drogas, no recurrir al alcohol, no recurrir a estas cosas, recurrir a Cristo, buscar a Cristo. Eso es lo primero que debemos enseñarles, hermanos. Pero lo tienen que ver en nosotros. ¿Qué hace papá? ¿Qué hace mamá cuando está en problemas? Va a orar, va a buscar a Dios. Lo segundo, hermanos, si puede poner nuestra hermana Hebreos 11:6, debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por ellos. Y aquí dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Él existe. Y que Él recompensa a quienes, a los que le buscan. Tenemos que orar, hermanos, creyendo que Dios recompensa la oración de fe que nosotros hacemos por nuestros hijos. Pero si yo, hermanos, cuando yo oro, yo debo de creer que Dios está escuchando mi oración y yo debo de creer que Él, como dice Efesios 3:20, va a hacer mucho más abundantemente lo que yo puedo pensar o llegar a pedir por Él. Tengo que orar por ellos y creer, hermanos, en lo que yo estoy orando. Por ejemplo, hermanos, el hermano Charles Spurgeon decía esa frase, ¿verdad? Nadie me puede hacer un mayor bien que orar por mí. Y yo creo, hermanos, que no podemos hacer nada mejor por nuestros hijos que orar, hermanos, y pedir a favor de ellos. Porque el domingo pasado estudiábamos, ¿verdad? Donde Jesús dijo, ¿qué hombre de ustedes si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Se acuerda? Si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Entonces Jesús dijo, ustedes le dan buenas cosas a sus hijos. De igual manera, hermanos, cuando oramos, Dios nos da buenas cosas. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos, hermanos, que estar constantemente en oración por ellos, orando a favor de ellos. El Señor, ¿se acuerdan Job, hermanos? Él oraba siempre por sus hijos, por si han pecado contra Dios. Debemos orar constantemente por ellos, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo una vez el hermano Henry, una vez que él predicó acá? Me gustó tanto eso. El hermano Henry dice que él cuando fue adolescente, hermanos, pues él salía con los amigos y comenzó a caminar de una manera muy rebelde, dijo él, en malos pasos. Pero dice el hermano Henry de que él a veces entraba en la casa en la madrugada. Yo no me recuerdo qué horas dijo él. Pero él dice que él entraba en la casa en la madrugada en Guatemala, ¿verdad? Queriendo que nadie lo viera y él a veces miraba a su mamá, dice, de rodillas ahí. ¿Y se acuerda lo que él dijo? Que él tuvo la alegría de poder, que su mamá pudo saber de que él estaba en Cristo antes que ella partiera. Y él dijo, hoy el fruto de las oraciones de mi madre se ven en mí. Madre o padre, hermanos, ambos tenemos que estar orando a favor de ellos. No hay un mayor bien que les podamos hacer. Tercero, si puede poner nuestra hermana Deuteronomio 6. Así que como papás tenemos que confiar en Dios y enseñarles a ellos a confiar en Dios, ¿verdad? Como papás, hermanos, tenemos que enseñarles, tenemos que orar por ellos y hasta enseñarles a orar a ellos.
cuando pasa un problema, enseñarles a orar. Y que Dios provee. Y que Dios es bueno. A veces hay cosas en nuestras vidas sobrenaturales cuando oramos. Yo me recuerdo, hermanos, cuando, por ejemplo, yo estuve un mes sin trabajar, ¿verdad? Cabal un mes, 4 semanas. Cuando tuve la operación. Yo me recuerdo de que hermano, había una confianza tan grande en mí. Estaba hablando, hermanos, con el pastor que era mi mentor en Zen Network, ¿verdad? Y él me dijo, ¿cómo estás? Bien. Oh, sí, ¿alguna petición? Oh, sí, tengo una operación tal día. Y ya me comenzó a preguntar sobre la operación. Y yo le dije, oh, sí, voy a estar 4 semanas sin trabajar. Ok, me dijo él. ¿Y cuánto vale tu renta al mes? Tanto. Ok, te voy a conseguir, me dijo él, una ofrenda. Y él se rebuscó, hermanos. Y cuando vine a ver, no solo me dio para pagar la renta, pero me dio más de lo que yo necesitaba ese mes. Pero yo sabía que yo había orado antes. Y así es Dios. Cuando me iba a casar, esto es increíble, hermanos. Mi mamá sabe que esto estoy diciendo la verdad. Hubo un joven, hermanos, que hasta el día de hoy no sé ni cómo fue, porque solo como 2 veces me vio. Llegó a la casa, me tocó la puerta y me dio, hermanos, $1,000. Y eso era lo que yo necesitaba, hermanos, para lo que yo iba a comprar, para la boda. Entonces es muy importante, hermanos, que ellos nos vean orar y que ellos nos vean que confiamos en Dios, en cualquier necesidad. Cuando las cosas estén difíciles, cuando que ellos vean que oramos y que Dios responde y que su fe se fortalezca. Tercero, ¿verdad? Debemos enseñarles a leer la Biblia, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, dice la Biblia acá, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los judíos repetían esto 2 veces al día, ¿verdad? Ese versículo. Amarás a Jehová tu Dios, decían ellos todos los días, 2 veces al día, con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras le dice Dios a Israel que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Piensa en eso. Hablarás de ellas. Y va a ser parte de la conversación diaria, ¿verdad? Hablarás de ellas estando en tu casa. Imagínese usted con sus hijos en casa. Imagínese usted caminando, andando por el camino, hablando de la palabra de Dios. Antes de acostarse, hablando con ellos. Cuando te levantes. ¿Y qué sigue diciendo, hermanos? Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás, esto me gusta, en los postes de tu casa y en tus puertas. Y usted y yo hemos ido a casas, ¿verdad? Donde hay cuadros, hermanos, del Salmo 119, del Salmo 23. Cuando hay, hermanos, a mí me gusta Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Y hermanos, por ejemplo, hace unos días, yo fui a la casa para que, ¿verdad? Mi mamá, para que Stephanie estuviera ahí con los niños, para que mamá la ayudara con los niños, porque yo necesitaba orar. Y le dije a mi mamá, como Daniel estaba trabajando, que iba a orar en el cuarto de Daniel, que era mi cuarto antes. Y cuando bajé al cuarto de Daniel, vi un montón de versículos y de frases, cuadros que él tiene en el cuarto. Frases, hermanos, cristianas, libros, hermanos, y uno fui edificado solo de entrar al cuarto y de leer. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Qué mejor adorno, amas de casa aquí, que tengan adornos de la palabra de Dios. De que los niños cuando se levanten vean versículos bíblicos. De que, hermanos, la palabra de Dios sea un tema constante en nuestras casas. Hermanos, es muy importante que nosotros hagamos esto. Tengo una frase aquí del pastor D.L. Moody que él dijo esto. Es muy triste, dice, ver a tantos cristianos que son mudos. Sí, mudos. Nunca hablan de Cristo, dice él. Saben de política. Y cuando uno habla de política en estos días, hasta peor sale, ¿verdad, hermanos? Yo sé que uno puede hablar de política y la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. Pero, hermanos, ahorita las cosas están bien feas, ¿verdad? Dice, pero saben todo de política, saben de ciencia, saben de arte. Cosas buenas, ¿verdad? Dice él aquí, hablan con autoridad de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. Y eso, hermanos, es algo terrible. Porque si bien podemos hablar con nuestros niños
de política, porque lo tenemos que hacer, de ciencia, hermanos, de arte, todo esto es muy bueno, pero es muy importante que nosotros hablemos con ellos de la palabra de Dios. Y que les hablemos, hermanos, sobre todo de nuestro Señor Jesús. Porque Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, debemos de enseñarles las Escrituras, debemos hablarles constantemente de nuestro Salvador. Explicarles por qué Jesús vino. Explicarles por qué Jesús murió en una cruz. Explicarles que Dios es perfecto y que Jesús tuvo que pagar el pago por nuestros pecados. Explicarles que su sangre nos limpia de todo pecado. Explicarle a los niños que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien está a la diestra del Padre. Y conforme a la edad. Conforme le da a usted, por ejemplo, con Daniel, hermanos. Yo me recuerdo una vez, hermanos, que íbamos de aquí a Nueva York. Y me recuerdo que nosotros íbamos en la parte de atrás del carro. Y yo le dije a Daniel, ok, ya tienes una cierta edad, te voy a leer Efesios 1. Y ya comenzamos a hablar ya. Porque él ya tenía esa sabiduría, ¿verdad? O sea, ya era grande él. En cambio, con Ari, hermanos, ¿cómo hablo yo con ella? Jesús murió en la cruz porque nosotros nos portamos a veces mal. ¿Verdad que cuando tú estabas peleando con Robbie te portabas mal? Sí, dice. Y papi a veces se porta mal también. Y mami, nadie es perfecto. Y por eso Jesús murió en la cruz. Y trata a uno de la forma conforme ellos puedan, ¿verdad, hermanos? Ir hablando con ellos de la palabra de Dios. Y ellos no lo olvidarán. Cuando yo estaba en El Salvador pequeño, me recuerdo que los testigos de Jehová tocaban todas las puertas, ¿verdad? Y me recuerdo en El Salvador se hizo muy famoso una Biblia amarilla con letras rojas, donde aparecían todas las historias de la Biblia ilustradas y ellos las daban. Y yo tengo vívidos recuerdos, hermanos, pequeños de estar viendo esas historias. Y cuando Jesús aparecía no crucificado, pero en un poste, ¿verdad? Yo decía, eso está raro, decía yo. Porque los testigos siempre buscan meter alguna maleantada, ¿verdad, hermanos? Pero el punto es de que quedó en mi mente, en mi corazón, esos recuerdos. Ellos no van a olvidar, hermanos, el tiempo que usted pase con ellos. Hablando de las Escrituras. Conforme a la edad que ellos tengan. Es muy importante, hermanos, de que nosotros les hablemos de la Biblia. Entonces debemos enseñarles a que ellos confían en Dios, pero que vean que nosotros confiamos en Dios. Debemos enseñarles a orar, pero que ellos vean que nosotros oramos. Se recuerda una historia que yo sé que hay muchos amigos hoy, por eso la voy a volver a contar. Estaba escuchando predicar una vez, hace como unos 10 o 15 años atrás fue esto, a un joven pastor, que en aquel tiempo él era joven, ¿verdad? Que se llamaba Nahum Arce, del Salvador. El papá de él se llamaba Roberto Arce y tenía otro hermano que se llamaba Roberto y ese hermano Nahum. Y yo me recuerdo, hermanos, que este Nahum estaba hablándonos de la oración. Y él dijo de que cuando él era pequeño, hermanos, en nuestro país, él se levantaba y dice que él todas las mañanas miraba a su papá de rodillas orando. Y que él, hermanos, a veces lo miraba derramando lágrimas, alabando a Dios o intercediendo por su pueblo. Y dice que él creció viendo la importancia de la oración. Y aquí ya, en ese momento ya había muerto el papá. Años después, él estaba predicándonos, diciéndonos de la importancia de orar. Pero él lo aprendió, no solo porque lo oyó del papá, pero lo vio del papá. Ese es el mejor legado, hermanos, que nosotros podemos dejar. Que nuestros hijos vean, hermanos, que nuestro cristianismo fue real. Cuarto, y esto es algo que aprendí del pastor Joel Beakey, hermanos. Debemos disciplinar a nuestros hijos en amor. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 22:15. Y aquí en las pantallas. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Hermanos, ¿verdad que cuando uno se recuerda cuando tenía 17 años o 18 años, uno dice, pero ¿qué es lo que estaba pensando, verdad? ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón del joven. Hermanos, uno es necio. Uno tiene una naturaleza pecaminosa. A veces hasta ya viejos seguimos siendo necios a veces, ¿verdad, hermanos? Entonces la necedad está ligada al corazón del muchacho. Más que la vara de la corrección la alejará de él. Hablando, el Señor dice de la vara, ¿verdad? Siempre nos habla de que hay que castigar a los niños. No un castigo desenfrenado como en nuestros países quizás se hacía, pero es necesario, hermanos, conforme la edad que tengan, darles cinchazos, ¿verdad?
castigarlos conforme la edad. Mire lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea que cuando detenemos el castigo para los niños, hermanos, lo estamos aborreciendo al niño. El que lo ama, dice, ¿desde cuándo? Temprano lo corrige. Proverbios 23:13. Entonces la Biblia nos habla de que debemos castigar. Pero hermanos, que nuestro castigo sea hecho en amor, en disciplina y amonestación del Señor, dice la Biblia. Mira aquí lo que dice la Biblia. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, ¿qué va a pasar, hermanos? No se va a morir, ¿verdad? Pero lo castigarás con vara, dice. ¿Y qué va a pasar? Librarás su alma del Seol o de la muerte. Y a veces hay historias. Yo me recuerdo que cuando éramos pequeños en la escuela nos enseñaron una historia de un niño de que iba a un lugar, hermanos, y que iba a robar huevos de las gallinas del vecino. Y que la mamá lo miraba, pero que lo dejaba, ¿verdad? Y luego fue creciendo y fue robando gallinas y ya después fue robando otras cosas, ¿verdad? Eventualmente creció y se hizo un gran delincuente. Y cuando él, hermanos, lo agarraron y le dieron una cadena de muchos años en la cárcel, él vino y le reclamó a la mamá que nunca le había dado disciplina. Y esa historia, hermanos, de niños, me recuerdo que me quedó muy grabada en la mente y me hizo ver, ya con los 9, no sé cuántos años tenía ahí, que era necesario, a pesar de esa pequeña edad, la disciplina. Es muy importante, hermanos, de que los disciplinemos. ¿Por qué? Porque libraremos su alma de la muerte, ¿verdad? Así uno aprende, hermanos, a no robar, o uno aprende a no hacer ciertas cosas. Hebreos 12:6, por favor, si lo pone nuestra hermana. Porque el Señor, nuestro Dios, al que ama, ¿qué le hace, hermanos? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y uno como cristiano sabe que ha sido azotado por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia después que todo el que es hijo ha sido disciplinado. Entonces todo cristiano ha recibido azotes de Dios, castigos de Dios, de donde uno sabe que es la disciplina de Dios. A veces no necesariamente uno tiene que hacer algo malo, pero aunque uno no ha hecho algo malo, Dios trajo una dificultad a nuestra vida y nosotros sabemos que esto va a obrar para bien. Dios quiere ayudarnos a cambiar esta área de nuestra vida. Y miren lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando usted era pequeño, hermanos, quizás no estaba feliz cuando le estaban dando, ¿verdad?, en la espalda. Cuando usted era, nuestros niños no están felices cuando le estamos dando, ¿verdad? O cuando le quitaban a usted las cosas, los papás quizás, ¿verdad? No televisión o lo que sea, ¿verdad? No era causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire lo que dice después. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y llegará a cumplir 18, 16, 19 años. Espero que no sea tan viejo, ¿verdad? Sino en esas edades. Y uno comienza a ver atrás y a dar gracias a los papás por cada disciplina. Por ejemplo, hermanos, yo me recuerdo de que a mí no me gustaba ir a la iglesia. Y yo me ponía duro por ir a la iglesia. Pero ellos me llevaron a la iglesia en contra de mi voluntad. Y Dios me salvó. Y hoy soy viejo, pero puedo mirar atrás y dar gracias de que llevaron a ese joven que no quería ir, pero me llevaron. Porque en la casa no manda uno, mandan los papás. Y aunque ya después ya trabajaba, hermanos, y todo, pero aún así ellos mandaban. Y si uno quiere mandar, pues se puede ir, ¿verdad? Y aún hoy no mando yo, sino el Señor. No la esposa, ¿verdad, hermanos? Es Él, hermanos, la cabeza. Dice en la Biblia que que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, la disciplina. Pero Joel Beeke tiene esta frase muy importante. Él dice así: espera a disciplinar hasta que en oración lo puedas hacer con tu espíritu bajo control, dice él. ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros hemos perdido la paciencia. Porque a veces son locuras, ¿verdad?, con ellos. Y en esos momentos son duros, es donde tenemos que procurar hacerlo con un espíritu bajo control, dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque allá a mí me ha tocado ir a veces a hogares
donde hay un hombre violento y donde a los niños les da ataques de pánico, ¿verdad, hermanos? Y usted los ha visto a los niños comenzar a temblar. Y ataques de pánico bien feos. Y todo, ¿por qué es, hermanos? Porque los pequeños corazones de ellos, como dijo R.C. Sproul, sus mentes, sus sentimientos y sus cuerpos frágiles son más fácilmente dañados donde hay un hombre fuera de control, poseído por Satanás o por su carne pecaminosa. Y por eso es que, como dijo él acá, debemos disciplinar en oración hasta que lo puedas hacer con tu espíritu bajo control. Y sabe, hermanos, cuando yo leía eso, yo me ponía a pensar, esto nos debe de llevar a ver cuánto necesitamos el Espíritu Santo, porque ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios es espíritu de poder, amor y de dominio propio. ¿Quién me puede dar dominio propio? El Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. En inglés hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, being a dad is a very humbling thing, dicen ellos. O sea, ser papá es algo que nos lleva, que humilla al hombre, ¿verdad? Porque le hace ver al hombre sus imperfecciones, hermanos. Y nos debe de llevar a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y a decirle, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Así que, hermanos, debemos, ¿verdad? Como nos ha enseñado la Biblia, enseñarles a confiar en Dios. Debemos, hermanos, orar por ellos, de que ellos aprendan a orar. Debemos, amados hermanos, enseñarles la Biblia, leer con ellos la Biblia. Debemos disciplinarlos en amor, como nos dijo aquí la palabra de Dios. Y el quinto, hermanos, y el último de estos consejos es muy importante, hermanos. Y este es bien simple, pero siempre es necesario procurar pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque el tiempo pasa rápido y vuela, ¿verdad? Toda la gente siempre le dice a uno que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Uno mismo sabe que muy rápido pasa el tiempo. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en otro podcast que yo veo, donde el pastor Helsher York, él habla, en ese podcast, y ahí le preguntaron, hermanos, sobre sus hijos en un podcast también. Y a mí me gustó las historias que él contó, porque él dice, hermanos, de que él procuraba siempre estar ahí para actividades de los hijos. Y eso lo he escuchado de muchos hombres, de David Jeremiah, del mismo Thomas Schreiner, que ellos, y lo hemos escuchado en la iglesia, ¿verdad? Que me recuerdo en una predicación que un joven dijo que él deseaba que su papá estuviera ahí cuando él jugaba con el equipo de fútbol de la escuela. Y que él siempre miraba, dice, a ver si el papá estaba ahí. Lo hemos visto en caricaturas nosotros. De que el joven cuando llega a su papá a verlo. Hermanos, y estos hombres dijeron de que ellos siempre procuraban ir. Cuando sus hijos jugaban, cuando sus hijos estaban en los equipos de la escuela. Y él dice así, este hermano Herschel York dice de que cuando su hijo cumplía 7 años, porque él solo tuvo 2 hijos varones, cuando el primero cumplió 7 años, dice que él le dijo, cuando tengas 11 años, vamos a ir a un viaje solo papá y tú. Y vamos a ir a un lugar en Estados Unidos que tú quieras. Y dice que, por ejemplo, uno de sus hijos quería ir a Universal Studios aquí en Florida, ¿verdad? Y fueron, dice. Y este viaje era para que papá hablara con su hijo de 11 años de todas las tentaciones que venían para la adolescencia. Y después dice que cuando cumplieron 16 años, volvió a ir a otro viaje con ellos. Y hermanos, fueron a otro viaje, hermanos, y dice, hermanos, de que esta vez hablaban de lo que se trataba de crecer, de elegir una profesión y de honrar a Dios ya en la vida adulta. Y hermanos, cuenta él, este hermano, de que sus hijos hoy ya están grandes, ya son hombres mayores. Pero ellos hasta el día de hoy recuerdan, hermanos, cada uno de esos viajes y recuerdan ese tiempo que pasaron con su papá. Y esto es muy importante, hermanos. Porque Paul Washer tiene una frase que a mí me quedó grabada en la mente, que él dice, ningún hombre se va a arrepentir del tiempo pasado con Dios y con sus padres. Con Dios y con su familia, perdón. Y es cierto, ¿verdad, hermanos? Cuando uno mira atrás todo el tiempo que uno sirvió a Dios, que leyó la Biblia, que uno no se arrepiente de eso nunca, hermanos, nunca. Pero también, hermanos, va a llegar un momento donde uno se va a arrepentir quizás de no haber pasado más tiempo con ellos. Porque nuevamente, hermanos, el tiempo pasa muy rápido. A veces hay hombres de que quieren andar con los amigos para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero eso, hermanos, ya quedó atrás cuando uno se casa. A veces hay hombres que quieren ir a vacacionar con los amigos o viajes, hermanos, de semanas. Eso muere cuando nos casamos, hermanos.
Si voy a tener una semana, lo voy a pasar con mi esposa y con mis hijos, no con otra gente para arriba y para abajo, hermanos. Es muy necesario, hermanos, procurar pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque el tiempo pasa. Yo me recuerdo una vez, hermanos, estábamos en el trabajo con los hermanos, estaba escuchando yo algo de un hombre que dijo que el papá murió y le dejó casas y le dejó una gran cuenta de ahorros. Pero me recuerdo que el hombre dijo, ya un hombre de 50 años, su papá en los 80 murió. Y él dice, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá mejor se hubiera gastado un poco de este dinero conmigo? Nunca estuvo ahí en mi niñez. Nunca estuvo ahí para mí, dijo él. Nuevamente esas palabras me quedaron aquí, hermanos. Porque es muy importante. Yo por eso creo en ir de vacaciones, ¿verdad? Es necesario, hermanos, pasar un tiempo familiar. Porque eso, hermanos, fortalece las familias. Y como conclusión, si puede poner nuestra hermana, 2 de Timoteo 4:3. Como conclusión, hermanos, es muy importante que nosotros perseveremos en la fe de por vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por ejemplo, Hebreos 6:11 dice que debemos mostrar la misma solicitud que tuvimos al principio hasta el fin de nuestras vidas, para tener plena certeza de fe. Y aquí Pablo, usted sabe que le está hablando a su hijo en la fe, Timoteo. Y él le dice que van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero ¿qué le dice Pablo? Nuevamente, lo oísteis, pero lo visteis en mí. Yo he peleado la buena batalla. Hermanos, qué bendición sea que nosotros nos hagamos viejos, hermanos, pero podamos decir que hemos estado en Cristo, ¿verdad? Y que un día podamos decir, porque yo creo que esta debe ser la meta de todo cristiano, que llegue un momento de hacernos mayores, hermanos, y que podamos decir, hemos peleado la buena batalla, ¿verdad? Hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. Damos gracias a Dios por su palabra. Y el Señor nos llama, ¿verdad, hermanos?, a ser estos padres, hermanos, piadosos. Y de que ellos vean que nuestra relación con Dios es verdadera, ¿verdad?, genuina. Padre, damos gracias por su palabra, Señor, por lo que usted nos ha hablado hoy en su palabra, Señor, de lo que usted nos ha dicho, Señor, sobre la importancia de ser padres piadosos.